año tratará de patología translacional y los directores del curso somos José Antonio del Campo y yo, Sofía Pérez del Pulgar. Y nada, os damos la bienvenida a todos. Bien, muchas gracias por venir. El primer ponente de este curso es el doctor Santos Mañes. Santos es profesor de investigación del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabaja en el CNB, que es el Centro Nacional de Biotecnología. Allí dirige un grupo que es referente en el terreno de la oncoinmunología. Y bueno, hoy va a venir a hablarnos de la reprogramación del estroma tumoral en la terapia del cáncer. Santos, nosotros vamos a entrar ahí. Sí. Sí, se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Sofía y a José Antonio que me hayan invitado a este simposio y darme la oportunidad de presentar parte del trabajo que realizamos en mi grupo a ustedes. Tengo que decir que cuando José Antonio contactó conmigo para invitarme a este simposio me puse un poco nervioso porque mi grupo, aunque trabaja en inmunooncología, no trabaja estrictamente en cáncer hepático. Intentamos abordar cuestiones generales del cáncer, no focalizándonos en un tipo de cáncer determinado. De todas maneras, yo pienso que digamos, nuestra investigación puede tener, o creo que sería interesante quizá explorar los resultados de nuestra investigación también en el contexto del cáncer hepático, del hepatocarcinoma. Me gustaría empezar con esta diapositiva que resume un poco el cambio de mentalidad que ha habido en el campo de la oncología, ¿no? A finales de los años 90, el cáncer se consideraba estrictamente una enfermedad de nuestros genes. Es decir, bastaba con que hubiera eventos mutagénicos en determinados genes, oncogenes, genes supresores de tumores, para que originara un cáncer. Después de muchos años, sabemos que esto no es estrictamente así. Puede haber estos eventos mutacionales y no necesariamente desarrollarse un cáncer clínicamente detectable. Y esto es así porque, además de las mutaciones que ocurren en estos genes, es necesario que haya un microambiente que propicie la promoción y el desarrollo de esos tumores para que sean clínicamente detectables. Y en este microambiente intervienen multitud de tipos celulares distintos. Desde, evidentemente, células endoteliales que proporcionan, teóricamente, estos nutrientes que necesitan las células tumorales para crecer, como fibroblastos, células residentes de los tejidos y, sobre todo, el componente inflamatorio, las células del sistema inmune que, en vez de combatir los tumores, son reeducadas por estas células neoplásicas para favorecer el desarrollo de las mismas, tanto desde el propio crecimiento de las células hasta la formación de nuevos vasos, hasta la formación de metástasis. De hecho, este contubernio entre las células del sistema inmune, lo que podemos llamar la inflamación y el cáncer, es quizá uno de los ejemplos más patentes es el hepatocarcinoma, ¿no? Donde determinados estímulos que producen una inflamación crónica de bajo grado finalmente resultan en una cirrosis hepática que generalmente o posiblemente puede derivar en un hepatocarcinoma. Es decir, el hepatocarcinoma, de hecho, sería uno de los ejemplos más palpables de un cáncer asociado a la inflamación. Una de las preguntas que yo tengo que decir que soy más inmunólogo que oncólogo, una de las preguntas que los inmunólogos siempre nos hemos hecho es ¿por qué nuestro sistema inmune no es capaz de combatir el cáncer? El cáncer ocurre en individuos que son inmunocompetentes. ¿Por qué nuestro sistema inmune no es capaz de defendernos? Pues, como ya les decía, las células tumorales, las que se adaptan a nuestro sistema inmune, son capaces de reeducarlo, esto que se llama el inmunoediting. Sin embargo,
en los últimos años hemos sido capaces, digamos, de reeducar de nuevo a nuestro sistema inmune para combatir el cáncer. Y de hecho, en el año 2013, el éxito de las terapias basadas en los inhibidores de los checkpoint inmunológicos y los chimeric antigen receptor fueron tan espectaculares que la revista Science nombró como breakthrough del año la inmunoterapia del cáncer. Aún así, todavía estamos muy lejos de tener buenas respuestas o, digamos, unas respuestas mayoritarias usando inmunoterapia en la mayoría de los tumores. Tengo que decir, de hecho, que en cáncer hepático, que yo sepa todavía, estas terapias basadas en los checkpoint inmunológicos están en fase muy, muy experimental. En otros tipos de tumores, como por ejemplo el melanoma o en cáncer de pulmón, que están más avanzados, se llegan a obtener incluso curaciones cercanas al 20%, curaciones permanentes. Gente que no tiene recidivas de la enfermedad en más de 10 años, simplemente con un tratamiento corto basados en terapias inmunológicas. Por lo tanto, lo que yo quería transmitir con esta diapositiva es que debemos seguir investigando y realmente considerar que la inmunoterapia del cáncer quizá puede ser una de las herramientas terapéuticas más efectivas para el futuro para tratar las enfermedades. Ahora, ¿por qué falla? ¿Por qué falla nuestro sistema inmune en eliminar un tumor? Bueno, realmente sería muy complejo explicar aquí todas las razones por las cuales eso ocurre. Podríamos decir en forma genérica que, digamos, existen en el microambiente tumoral una serie de networks que conducen a la inmunomodulación. Inmunomodulación entendida esta como una pérdida de respuesta inmune, una pérdida de la respuesta efectiva contra el tumor. Una es la pérdida de inmunogenicidad de las propias células tumorales. Muchas células tumorales disminuyen los niveles de los complejos de histocompatibilidad de tal manera que no presentan antígenos y por lo tanto son invisibles para el sistema inmune. Hay también una baja, se crea por digamos, las células que infiltran los tumores, se crea un ambiente de baja coestimulación. ¿Y esto qué significa? Pues significa que muchas de las células que infiltran esos tumores entran en un estado anérgico y además esto no ocurre solamente localmente, sino que ocurre en las zonas donde se tienen que activar estas células T, que son los nódulos linfáticos, de tal manera que se genera muy poca memoria inmunológica. Y estos son respuestas que acaban muy pronto y por lo tanto no pueden continuar luchando contra el tumor. Y luego hay infinidad de networks inhibitorios, pues desde citoquinas como el TGF-beta, la interleuquina 10, los inhibidores, los checkpoint inmunológicos que decíamos, PD1, CTLA4. Todos estos networks lo que hacen es básicamente conducir a un estado de las células T que se llama T-cell exhaustion, es decir, células T que aunque reconocen el antígeno tumoral, no son capaces de ser efectivas para eliminar los tumores. Luego hay un network adicional, que es el de los factores proangiogénicos, el Vascular Endothelial Growth Factor o el Placental Growth Factor. Y estos siempre se han considerado, bueno, estos factores de crecimiento lo que hacen es inducir angiogénesis, el crecimiento de los vasos. Y es verdad, pero el crecimiento de los vasos que inducen estos factores angiogénicos, sobre todo a los niveles que producen las células tumorales, son tan altas que producen disfunción vascular. Y esta disfunción vascular a lo que conduce es a una infiltración de determinados subtipos de células del sistema inmune, que son generalmente regulatorias, como los macrófagos M2, las células mieloides supresoras, las células T-rex, y muy poca infiltración de células T efectoras, que sean capaces de eliminar los tumores, como son los linfocitos CD8. Pero además, estos factores proangiogénicos regulan etapas concretas en la diferenciación o en la función de las células del sistema inmune. Por ejemplo, el Placental Growth Factor estimula la proliferación de macrófagos M2 que van a ser proangiogénicos, o el VEGF es capaz de regular la maduración de las células dendríticas,
de tal manera que las células T que se estimulan en estas condiciones son mayoritariamente células T regulatorias y no efectoras. Estos networks, que yo explico aquí de forma general, ocurren en el cáncer hepático. De hecho, como ven aquí, los principales actores están ahí. Los factores proangiogénicos, las citoquinas antiinflamatorias, todos los factores están ahí y se sabe que son cruciales para regular las principales etapas en el desarrollo del cáncer hepático. Yo lo que les voy a contar hoy, lo que me voy a centrar un poquito más, es en la disfunción endotelial del cáncer, que es un tema en el que hemos empezado en el laboratorio pues hace relativamente poco, como unos 8 años más o menos, pero que realmente pensamos que tiene una carga importante. ¿A qué me refiero con disfunción endotelial? Normalmente en un tejido sano pues hay un equilibrio entre factores angiogénicos y antiangiogénicos, de tal manera que los vasos están en un estado, digamos, podríamos decir, mal dicho, pero bueno, podríamos decir quiescentes. Sin embargo, en un tumor, digamos, esta avalancha de factores proangiogénicos de las que hablábamos antes conducen a un desarrollo aberrante de los vasos sanguíneos. No solamente es que haya más, sino que además son aberrantes, porque estos vasos, primero, son tortuosos, no son rectos, son, digamos, frágiles en el sentido de que permiten una permeabilidad aumentada, tienen una baja perfusión de oxígeno, a pesar de que hay muchos, la perfusión de oxígeno en los tumores es muy bajo y por eso los tumores son principalmente hipóxicos. Y además, todas estas características hace que la liberación de compuestos que podían matar estas células tumorales sea más baja que lo que ocurriría en un tejido normal. Nosotros pensamos, o la hipótesis que tuvimos en su momento... Bueno, perdón, antes quería decir que, de hecho, uno de los éxitos de la terapia antiangiogénica que se está usando en algunos tipos de tumores en la actualidad es justamente no tanto que inhiben el crecimiento de los vasos sanguíneos, sino que son capaces parcialmente de revertir estas anormalidades de los vasos sanguíneos tumorales para convertirlos en más normales. Nuestra hipótesis es que este cambio de estos vasos tan perfectos a estos tan anormales ocurre justamente por la inflamación que ocurre en el tejido tumoral. Y entonces lo que nos preguntamos es, ¿qué ocurre si modulamos esa inflamación? Y lo que nosotros hicimos, podríamos haber dado aspirina, pero no, lo que nosotros hicimos fue dar una estatina. ¿Y por qué las estatinas? Las estatinas seguramente ustedes la conocerán porque, bueno, regulan la formación de ácido mevalónico, que es uno de los precursores esenciales para la formación de colesterol. Pero no obstante, inhibiendo esta etapa de la formación de ácido mevalónico, también se inhibe la prenilación de determinadas proteínas que son importantes tanto para el reordenamiento del citoesqueleto, la adhesión celular, el tráfico intracelular, la expresión génica, es decir, un montón de proteínas que requieren estar preniladas. Mediante la modificación posiblemente de esta prenilación de las proteínas, no solamente se regula la síntesis de colesterol y sus derivados, que son muy importantes en la homeostasis celular, sino que también se regulan otra serie de funciones implicadas en la inflamación. Y de hecho, en nuestros estudios previos habíamos visto que realmente las estatinas ejercen actividades sobre los dos branches de los que vamos a hablar hoy, tanto las células inmunes, por ejemplo, favoreciendo la entrada, el reclutamiento de células TH2, es decir, favoreciendo una respuesta TH2, como las células endoteliales. Las células endoteliales pues, lo que hacen es disminuir factores proinflamatorios como NF-κB, que es uno de los factores transcripcionales más proinflamatorios que existen, aumentan la expresión de determinadas quimioquinas que son inmunomoduladoras, aumentan los niveles de óxido nítrico, que es muy importante en la biología vascular, disminuyen determinadas moléculas de adhesión de tal manera que la entrada de células proinflamatorias se reduce. En definitiva, con las estatinas no solamente inhibimos la síntesis de colesterol, sino que también, de alguna manera, inducimos una cierta inmunomodulación, al menos en algunos modelos. Y lo que es curioso es que a mí a veces me parece que son drogas inteligentes, porque
no es una inmunomodulación generalizada, es allí donde ocurre la inflamación. Es como un efecto extraordinariamente local y la verdad es que no sé muy bien cómo lo hacen, pero el caso es lo que nosotros hemos visto en modelos animales. Bueno, pues lo que hicimos básicamente fue tomar un modelo de ratón, en este caso usamos unos ratones que generan cáncer de mama de forma espontánea y les dimos lovastatina a una dosis que sería parecida a una alta dosis de humanos. Lo que vimos inicialmente es que primero, la lovastatina no afectaba el crecimiento de los tumores que aparecían en estos ratones, pero sin embargo sí tenían efectos muy dramáticos sobre los vasos sanguíneos que infiltraban estos tumores. Como ven aquí, en un tumor normal los vasos son extraordinariamente aberrantes, son muy anchos, presentan roturas, presentan discontinuidades, que es lo que forman estos lagos de sangre en los tumores. Sin embargo, cuando tratábamos con lovastatina, de alguna manera se producía esta cierta normalización vascular. Aquí, por ejemplo, ven que la perfusión aumentaba. Aquí lo que hacíamos era inyectar una lectina fluorescente para marcar los vasos sanguíneos, pero solamente aquellos vasos sanguíneos en los cuales existía flujo de sangre. Y como ven aquí, en un tumor normal, aunque está un poquito cortado, pues prácticamente la perfusión era muy baja comparado con los de la lovastatina. Desde el punto de vista funcional también eran mejores. Aquí lo que ven es una tinción con un marcador de hipoxia, que, como les decía antes, la hipoxia es un marker de crecimiento tumoral. Y como ven aquí, la hipoxia disminuía notablemente. Y lo que era más importante es que cuando administrábamos un fármaco, en este caso doxorubicina, a estos ratones, la eficacia de doxorubicina era mucho mayor en los ratones tratados con lovastatina que en los ratones control. Es decir, aumentaba también la eficacia del tratamiento con doxorubicina. Claro, lo que a continuación hicimos fue intentar investigar cuál es el mecanismo por el cual la lovastatina hacía esto. Y encontramos realmente que la lovastatina inducía un programa genético específico en tumores, con una serie de genes que se upregulaban, otros que se downregulaban. Hemos analizado unos cuantos, pero hoy me voy a centrar en uno que se llama la superóxido dismutasa, que de hecho no era de los que más subían, pero que más nos interesaba. ¿Y por qué nos interesaba mucho la superóxido dismutasa? Bueno, la superóxido dismutasa, primero tengo que decir que es una enzima que se encuentra en el espacio extracelular. Hay 3 superóxido dismutasas, una que se encuentra en el citosol, otra en la mitocondria, y la SOT3 es la que se encuentra en el espacio extracelular y se suele expresar en altos niveles en tejidos sanos. Sin embargo, en los tumores, como ven aquí, hay una downregulación severa de SOT3. Y cuando tratábamos con lovastatina, pues éramos capaces de inducir una cierta reexpresión de SOT3, pero además cerca de los vasos sanguíneos, no all over the place, pero relativamente cerca de los vasos sanguíneos. ¿Por qué nos interesaba tanto SOT3? Bueno, SOT3 es una enzima que lo que hace es dismutar el anión superóxido. El anión superóxido es una de las especies reactivas de oxígeno más dañinas que existe en nuestro organismo, porque es capaz de oxidar muchísimas cosas, muchas proteínas. El SOT3 lo que hace es dismutar el anión superóxido para producir agua oxigenada que luego, por acción de otras catalasas, es capaz de formar oxígeno y agua. Pero el anión superóxido no solamente es capaz de modificar lípidos, proteínas, ADN, sino que también es capaz de modificar el óxido nítrico para formar peroxinitrito, que es otra de las especies reactivas, en este caso de nitrógeno, más dañinas que existen en nuestro organismo y en nuestras células. Entonces, si aumentamos los niveles de SOT3, lo que ocurre es que disminuimos los niveles de anión superóxido, aumentamos la biodisponibilidad de óxido nítrico, porque ya no se forma peroxinitrito, y evidentemente también aumentamos la cantidad de oxígeno en el tejido. Bueno, pues para ver si realmente SOT3 está involucrada en esta acción de la lovastatina, lo que hicimos fue un experimento donde inyectamos unas células tumorales, en este caso unas células de pulmón, subcutáneamente, y a estos en ratones que eran wild type o SOT3 knockout, es decir, ratones que no expresaban SOT3 en sus tejidos. Y a estos ratones les dimos lovastatina. Evidentemente la lovastatina no va a inducir la expresión de SOT3 en los ratones que no tienen el gen. Y lo que ven aquí, básicamente, es que
Mientras que en los ratones wild type volvíamos a observar otra vez este efecto de aumento de la eficacia de doxorubicina comparado con las condiciones con el vehículo, este efecto se perdía cuando hacíamos el experimento en los ratones deficientes en SOT3, lo cual indicaba que realmente SOT3 era un mediador del efecto de lovastatina en cuanto al crecimiento de los tumores. Y de hecho, además, esto se correlacionaba, digamos, con la cantidad de doxorubicina que nosotros podíamos detectar en los tumores. Como ven aquí, en los ratones wild type, que son los negros, cuando administrábamos doxo, la cantidad de doxorubicina aumentaba, sin embargo, en los KO para SOT3 no. Bueno, esto era, digamos, el tratamiento farmacológico. Quisimos tener una evidencia más directa, porque, como les he mostrado antes, la lovastatina induce un programa genético muy amplio. Entonces, ¿realmente es SOT3 el elemento clave en esa respuesta? Bueno, pues para responder a esto, lo que hicimos fue el mismo experimento, esta vez utilizando solamente ratones que eran deficientes de SOT3, y lo que hicimos fue inyectar intratumoralmente un adenovirus recombinante para expresar SOT3 en esos tumores. Y de nuevo encontramos que cuando administrábamos el adenovirus SOT3, pero no un adenovirus control como beta-gal, pues había un aumento en la cantidad de doxorubicina que entraba en los tumores, y esto se correlacionaba también con una menor crecimiento, o sea, una mayor eficacia del tratamiento para inhibir el crecimiento de estos tumores. Bueno, como les decía antes, o sea, ¿por qué o cuál puede ser el mecanismo por el cual SOT3 regula la eficacia de doxorubicina? Como les decía un poquito antes, los vasos sanguíneos normales y tumorales son muy diferentes. Los vasos de un tejido sano, digamos, presentan células endoteliales muy bien adaptadas. Los vasos, digamos, son unas que dicen cobblestone, son como fibras perfectas, y esto hace que realmente el intercambio de gases y de líquidos entre el torrente sanguíneo y el tejido sea relativamente bajo. Hay una baja presión hidrostática en los tejidos, lo cual hace que las sustancias, el intercambio de gases, ocurra mayoritariamente en este sentido. Sin embargo, en un tejido tumoral, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que las células endoteliales, pues este estado de hiperactivación en el que se encuentran, forman malos contactos célula-célula. Y esto hace que la cantidad de líquido que haya en el tejido tumoral sea muy grande, aumenta la presión hidrostática y, por lo tanto, hay poca diferencia de presión entre el vaso sanguíneo y el tejido, y entonces las drogas, o el compuesto, o el oxígeno, sale muy poco de los vasos al tejido tumoral. Y esto lo pueden ver un poco aquí. Es decir, cuando nosotros dábamos lovastatina a los ratones que son deficientes en SOT3, como pueden ver aquí, las células endoteliales están hiperactivadas, no forman buenos contactos célula-célula, ven los bordes levantados. Sin embargo, cuando dábamos lovastatina a un ratón wild type, en los cuales inducíamos la expresión de SOT3, como ven aquí, el endotelio es completamente diferente. Las uniones intercelulares... ¿Cuánto? 1, 2. Venga, voy rápido. Bueno, esto se correlacionaba con un aumento en los niveles de V-caderina, ¿vale? Que es la molécula que interviene en estas uniones intercelulares, y, digamos, con una menor permeabilidad de los vasos sanguíneos en estos tumores. Como tengo muy poco tiempo, voy a ir muy rápido para explicarles cuál es el mecanismo. Básicamente, lo que nosotros proponemos es que cuando nosotros aumentamos la cantidad de SOT3, por el procedimiento que sea, aumentamos la biodisponibilidad de óxido nítrico. Como ven aquí, esto es una sonda de óxido nítrico. Como ven aquí, hay más óxido nítrico cerca de los vasos sanguíneos de esos tumores. El óxido nítrico entra, por lo tanto, en la célula y ahí ejerce una actividad sobre unas enzimas que se llaman prolil hidroxilasas. Estas enzimas regulan la función de unos factores de transcripción llamados hypoxia inducible factors, entre ellos HIF2-alfa. Cuando las PHD son activas, hidroxilan HIF2-alfa y el proteasoma las elimina. Al inhibir las prolilhidroxilasas, como ven aquí, lo que ocurre es que aumentamos los niveles de HIF2-alfa, lo estabilizamos, pero además entra en el núcleo. Y aquí, mediante experimentos de inmunoprecipitación de cromatina, encontramos que HIF2-alfa específicamente se une
a un sitio del promotor de VE caderina de forma dependiente de SOT3 y esto conduce a un aumento en la transcripción del gen de VE caderina. Esta VE caderina se expresa en la superficie y forma contactos intercelulares más eficientes. Este sería un poco el mecanismo. Esto que he explicado, todo ha sido en ratón. ¿Qué pasa en humanos? ¿Esto ocurre también en humanos? Bueno, pues para eso colaboramos con el Hospital Clínico San Carlos, aquí en Madrid, donde nos dieron unas muestras de cáncer de colon primario. En esos tumores lo que analizamos inicialmente fue la expresión del mensajero de SOT3 y de VE caderina. Como ven aquí, igual que ocurre en los ratones, en los humanos los tumores expresan menos niveles de ambas dos moléculas. Pero lo que es interesante es que observamos una correlación positiva entre los niveles de VE caderina y SOT3 en estos tumores. Es más, también encontramos una correlación positiva entre la cantidad de SOT3 y la cantidad de HIF2-alfa en el estroma. Y bueno, ahora estamos pendientes de ver si esta correlación de alguna manera implica una diferencia en la supervivencia. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo que nosotros proponemos? Pues el aumento de SOT3 aumenta los niveles de óxido nítrico, de HIF2-alfa, esto hace que aumente la doxorubicina y las células tumorales mueren más eficientemente. Lo interesante es que la doxorubicina induce un tipo de muerte que se llama immunogenic cell death, es una muerte que induce la reactivación del sistema inmune. Y lo interesante también es que nosotros lo que hemos visto, comparando los ratones con tumores wild type y SOT3 knockout, es que cuando sobreexpresamos SOT3, hay un aumento en la cantidad de células T efectoras que infiltran esos tumores, tanto in vivo como in vitro. Aquí es un experimento de transmigración donde ven que cuando ponemos células endoteliales MOC, pues hay más migración de células mieloides, CD11B, inmunosupresoras, mientras que cuando ponemos células endoteliales que sobreexpresan SOT3, hay más infiltración de células T que son reactivas. Y lo que es interesante, aunque no sabemos exactamente todavía el mecanismo, es que cuando nosotros incubamos estas células con una quimioquina que se llama CCL2, justamente somos capaces de revertir este fenotipo. Para demostrar que realmente esto es importante, lo que hicimos fue también un experimento. En este caso, inyectamos un tumor que expresa ovalbúmina como un antígeno tumoral. Un segundo, un minuto, ¿puedo? Un minuto. Y a estos tumores, una vez que alcanzaron el tamaño, les pinchamos un adenovirus SOT3 o control. Una vez que hemos pinchado adenovirus, lo que hicimos fue un experimento de transferencia adoptiva de células T, de células TCD8 que reconocen ovalbúmina porque expresan un TCR transgénico. Y estas células CD8 tienen que ser capaces de cargarse al tumor eje 7. Y lo que ven aquí es que, bueno, digamos, en un ratón control, en un ratón en el cual les hemos inyectado el adenovirus control, hay un cierto control en el crecimiento del tumor, por lo menos al principio, luego ya se pierde, porque estas células T entran en este estado anérgico. Sin embargo, cuando inyectamos el adenovirus SOT3, lo que ocurre es que este control del crecimiento tumoral está aumentado. Y la razón fundamental es que están entrando más células T en el tumor que son capaces de eliminar las células neoplásicas. Por lo tanto, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que aumentar los niveles de SOT3 es bueno a dos niveles. Por una parte, por una vía que implica el óxido nítrico y HIF2-alfa, aumentamos la cantidad de doxorubicina o de cualquier otro quimioterapéutico, en teoría, que entra en el tumor. Y por otra parte, posiblemente regulando NF-κB, aunque esto todavía no lo sabemos, somos capaces de aumentar la infiltración de células T efectoras que son capaces de eliminar el tumor. Y de esta manera reprogramamos el microambiente tumoral para ser, en vez de inmunomodulador, ser inmunoestimulador y eliminar los tumores. Y ya simplemente agradecer a mi grupo, sobre todo, a las personas de mi grupo, que han sido las que han hecho el trabajo, y a los colaboradores externos, bueno, y a las agencias que nos financian. Y muchas gracias. Y perdón. Haremos dos. Sí, luego, vale. Al final tenemos que... Contesto rápido. Bueno, nosotros también llevamos un tiempo trabajando en el endotelio, pero en el endotelio hepático. Entonces, la pregunta, bueno, me sorprende que todo sea tan SOT3, ¿no? Entonces, dos preguntas.
Una, ¿por qué hay una sobreregulación de SOT3 en respuesta a estatinas? ¿Lo habéis estudiado? Yo, bueno, hago como mis mentores, entonces te doy un poco también la respuesta. Por ejemplo, podría ser que fueran los factores de transcripción Krupel-like, ¿no? Krupel-like factor 2, Krupel-like factor 4, que están inducidos por estatinas, y después ellos, pues, como factor de transcripción, activan muchísimos genes. Y dos, el efecto que ves sobre óxido nítrico, que es mediado porque mejoras la capacidad antioxidante y entonces aumentas la biodisponibilidad, las estatinas per se también activan la óxido nítrico sintasa. ¿Habéis evaluado si existe más activación de la óxido nítrico sintasa? Empezando por la segunda, sí hemos mirado la ENOS y no hay cambios en la expresión. En cuanto a la primera, no sé decirte, no tenemos una respuesta. Hicimos una tentativa porque pensamos inicialmente que podía ser a lo mejor que las estatinas disminuyeran determinados factores proinflamatorios o aumentaran determinados antiinflamatorios y que eso regulara SOT3, pero los resultados fueron inconcluyentes. Y no hemos seguido por esa vía, pero lo que sugieres puede ser interesante. Pero no nos hemos metido en cómo las estatinas regulan SOT3. Sí, enhorabuena por tu exposición, doctor Mañas. Quería preguntarte, bueno, soy Jordi Montaner del Instituto de Biomedicina de Sevilla. Una de las formas de escape de las células tumorales es expresar SOT2 en membrana. Entonces, esto evita precisamente que no haya reactividad peroxinitrate dependiente y eliminación de las células tumorales. Quería preguntar si en vuestro modelo habéis visto algún cambio de la expresión de SOT, sea cual sea el tipo, en la membrana de la célula tumoral. Ahí me voy a extender un pelín más, porque, claro, digamos aquí he mostrado datos para ir muy rápido en el camino, ¿no? Los datos son más complejos en sí, porque tanto los antioxidantes como el óxido nítrico tienen un papel dual en la progresión del cáncer. Por ejemplo, en la expresión de V-caderina, bajas concentraciones de óxido nítrico aumentan la transcripción de V-caderina, pero si yo me paso poniendo un dador de óxido nítrico, obtengo el efecto contrario. En el caso de los antioxidantes ocurre lo mismo, porque claro, cuando nosotros vimos hace ya tiempo estos resultados, dijimos, joder, pues vamos a poner un antioxidante que eso va a ser, las células T van a entrar allí y van a matar. Y realmente sí que teníamos más células T, CD8 en los tumores, pero estas células T no eran efectivas porque justamente para matar necesitan, digamos, estrés oxidativo, inducir la producción de ROS, que es lo que mata las células. Lo mismo pasa con la doxo. Si nosotros ponemos mucho antioxidante, evidentemente la doxo va a dejar de ser efectiva porque necesita un cierto. Entonces, lo que dices de SOT2 evidentemente es así, es decir, el mecanismo por el cual las células tumorales escapan aumentando la expresión de SOT2 es porque entonces es como un mecanismo, digamos, para impedir la acción de determinados quimioterapéuticos. Nosotros hemos mirado la SOT. En principio no hemos visto, con los tratamientos con lovastatina no hemos visto cambios en SOT1 y SOT2 en nuestros modelos celulares, tengo que decir. Sí, tenemos que cortar porque vamos ya muy mal de tiempo.